En este video tutorial estaremos hablando acerca de las técnicas de negociación internacional referente con todos los términos Incoterms. ¿Qué son los términos Incoterms? Es un acrónimo del inglés que significa International Commercial Terms, que en español son términos internacionales de comercio. La última versión es la versión publicada en la Cámara de Comercio, la 715 del 2010, la cual consolida 11 reglas en 11 términos que nos ofrece una simple y clara interpretación de cada una de ellas. ¿Cuál es la causa de que existan estas reglas? Porque se generó una expansión del libre comercio, se incrementa el uso de las comunicaciones electrónicas en los negocios para tener una mayor seguridad en el movimiento de bienes y los cambios de prácticas de los transportes. La definición como tal es que los Incoterms son un conjunto de reglas aplicables internacionalmente con el propósito de facilitar la interpretación de los términos comerciales comúnmente utilizados. Esto es un referente teórico de la versión 2010 de la publicación 715 de la Cámara de Comercio Internacional. ¿Qué nos determinan los Incoterms? El lugar y el momento donde se debe entregar se transfieren los riesgos. El alcance del precio de mi logística internacional, quién contrata y quién paga el transporte, quién contrata y quién paga el seguro, qué documentos tramita cada parte y su costo. Lo que no regulan los Incoterms son con respecto a la propiedad de la mercancía y la forma de pago de la mercancía como tal. ¿Qué finalidad tienen? Evitan las incertidumbres derivadas de las distintas interpretaciones de tales términos en diferentes países. ¿Por qué? Porque hay una interpretación internacional que la vamos a ver más adelante. Cada término tiene establecido cuáles son sus riesgos, en dónde inicia el riesgo y en dónde termina el riesgo del importador y del exportador, sus costos y sus gastos. Indican dónde inicia y en dónde termina la responsabilidad del que vende, como lo mencionaba, y en dónde empieza la responsabilidad del que compra. Ahorra pues asimismo tiempo y rapidez en las transacciones comerciales internacionales, porque en el momento de una negociación internacional simplemente me voy a referir a qué término o con qué término voy a negociar voy a hacer esa negociación o esa transacción internacional, y las dos partes van a entender cuáles son sus responsabilidades y sus costos a asumir. Anula asimismo pues las distancias y supera las barreras lingüísticas y los usos de carácter comercial, porque es un lenguaje internacional. ¿Cuál es la clasificación que tenemos? Entonces tenemos el grupo de la F, que es FCA, libre transportista; FAS, libre al costado del buque; FOV, libre a bordo; CFR, costo y flete; CIF, costo, seguro y flete; CPT, porte pagado hasta o flete pagado hasta; CIP, flete y seguro pagado hasta; y allá encontramos el grupo de la D. Como lo mencionaba, encontramos cuatro grupos: el grupo de la E, el grupo de la F, el grupo de la C y el grupo de la D, que nos encontramos con el DAP, DATA y DDP. ¿Qué modos de transportes utilizo para qué determinada regla? Entonces, para un transporte multimodal puedo utilizar la regla S-Work, la FCA, la CPT, la CIP, DAT, DAP y DDP. Y para las reglas de transporte marítimo y vías navegables interiores en ambos puertos, encontramos únicamente el FAS, el FOB, que es uno de los términos más utilizados, el SFR y el CIF, que también se convierte en uno de los términos más usados internacionalmente. Vamos a ver entonces una breve gráfica de desde dónde inicia y dónde termina cada responsabilidad de cada término. El XW, que es Sesworth, me dice que la mercancía es entregada cuando la pone a disposición del comprador en el establecimiento del vendedor o en otro lugar convenido, sin despacharla para la exportación ni cargarla en ningún vehículo o receptor. Básicamente esta regla lo que me dice es que el vendedor me pone la mercancía fuera de las puertas de su fábrica y desde allí yo como comprador, me hago cargo de absolutamente todo.
El FCA dice que el vendedor entrega despachada para la exportación al portador o a la persona designada por el comprador en el lugar convenido. Acá encontramos en dónde se debe, dónde se transfiere la responsabilidad. Acá en este punto azul es donde se pacta el lugar de entrega. Este morado claro son los costos asumidos por el comprador. Este verde oscuro son los costos asumidos por el vendedor. Costos asumidos por el vendedor. Y aquí ya riesgos asumidos por el vendedor y por el comprador. ¿Listo? Así lo vamos a encontrar en las demás gráficas. El FAS encontramos que entrega la mercancía cuando es colocada al costado del buque en el puerto de embarque contenido. El FOB, que es uno de los términos más usados, que se entrega la mercancía a bordo del buque en el puerto de empaque convenido. El CFR es la entrega a bordo del buque en el puerto de empaque y paga los costos y el flete para llevar la mercancía al puerto de destino acordado. El CPT, el vendedor entrega al porteador designado por él, pero además debe pagar los costos de transportes necesarios para llevar la mercancía a destino convenido. El CIP me dice que el vendedor entrega la mercancía, la pone a disposición del porteador y paga los costos de transporte necesarios para llevar la mercancía al destino convenido, pagando seguro. El CIF o el CIF es la entrega a bordo del buque en el mismo puerto, perdón, en el puerto de embarque convenido, paga los costos, el flete, o sea, los costos de transporte, el flete, y asimismo deberá contratar la cobertura del seguro, hablamos de la póliza internacional. El DAP me habla de que el vendedor entrega la mercancía en medio de transporte de llegada y la prepara para la descarga en el lugar de destino convenido. El DAT es la mercancía, me la entregan en el terminal designado o en el puerto o lugar de destino, descargada en el medio de transporte de llegada. Y el DDP es el término final, me dice que el vendedor me entrega la mercancía despachada para la importación y preparada para su entrega en el lugar convenido. Bueno, con esto terminamos entonces la realización o la socialización de las técnicas de negocios internacionales con lo referente a los términos incoterms. Muchas gracias.